Bueno, en realidad en la clase esta, bueno, es una clase de intercambio, obviamente que ustedes van a tener su opción de preguntar, pero yo pensé en armar una presentación que es como un resumen de los puntos que a mí me parecieron los más importantes de las distintas clases. Tomé un poco de licencia poética y reordené algunas cosas, o sea, no está separado en las distintas clases, sino que le di el hilo conductor que a mí me pareció. ¿Ah? O sea que primero voy pasando un poco ¿cómo se llama? Las diapos que Presentación. armé y ustedes me pueden ir interrumpiendo si quieren hacer una pregunta en algún momento o puede ser al final, como ustedes quieran. ¿No? Ahora vamos a compartir la pantalla. Sí. Listo, pongamos en presentación. Bueno, entonces los temas que se trataron en el curso fueron diseño de una radiofarmacia, el tema de las áreas blancas, la documentación, los controles microbiológicos, la gestión del equipamiento y las fuentes bibliográficas para el desarrollo de un nuevo radiofármaco a nivel hospitalario. Para el diseño de una radiofarmacia, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar la protección radiológica, la calidad de los radiofármacos y, bueno, las necesidades del paciente en cuanto a tener un producto con las condiciones necesarias. Dentro de lo que tiene, o sea, para poder hablar un poco del diseño de una radiofarmacia, tomó Priscila, y yo generalmente cuando doy la clase yo hago lo mismo, la división de los niveles operativos de radiofarmacia según el Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Por qué? Porque obviamente el diseño de una radiofarmacia tiene que ver con la complejidad o no de los procesos que se hacen en esa radiofarmacia. Y en particular, uno de los parámetros importantes es los procedimientos, lo que se llaman los procedimientos abiertos. Cuando tenemos procedimientos abiertos es cuando tenemos riesgo de contaminación del producto y eso hace que las exigencias en cuanto al diseño y sobre todo en cuanto a la calidad del aire sean mayores. Entonces tenemos bueno, esta diapo la saqué directamente de la presentación de Priscila, por eso algunas cosas las dejé como estaban, que pueden no estar del todo correctas en español, pero no importa, porque igual se entiende. En las radiofarmacias de nivel 1A y 1B, solo se hace dispensación de radiofármacos. O sea, no se preparan, sino que se cuenta con radiofármacos preparados en otra radiofarmacia, normalmente una radiofarmacia centralizada o industrial que los distribuye comercialmente, ¿no? O sea que en el caso de las radiofarmacias nivel 1, tanto A como B, no hay digamos, básicamente no hay procedimientos abiertos. En algunos lugares puede ser que sí haya alguna parte de procedimiento abierto si se puede fraccionar dosis. Eso depende un poco de la legislación de cada país. Hay lugares donde en las radiofarmacias de tipo 1, A o B, no se permite el fraccionamiento. Tengan en cuenta que cuando hablamos de 1B, y se habla de radiofármacos terapéuticos, en muchos casos está el iodo 131 bajo forma de iodo de sodio, y en ese caso recordar que ese no es un radiofármaco inyectable y por lo tanto no se requieren técnicas asépticas para su manipulación, pero es prácticamente el único. Si se tiene también, por ejemplo, metaiodobencilguanidina, que es otro de los radiofármacos que no se preparan en la radiofarmacia hospitalaria, sino que se recibe de una radiofarmacia industrial, en ese caso sí es inyectable y sí se fracciona, hay que hacerlo en condiciones asépticas. En las radiofarmacias de tipo 2, normalmente son lo que llamamos la radiofarmacia convencional, donde se preparan y se dispensan radiofármacos de tecnesio, pero con la particularidad de que se preparan a partir de kits y de generadores comerciales, que tienen normalmente una
una licencia de comercialización, o sea que tienen su calidad garantizada en el kit y el generador por el productor. El 2B es de los radiofármacos de tecnecio más la manipulación y marcación de células sanguíneas. ¿Ah? Y luego pasamos al nivel 3, donde tenemos el mayor nivel de complejidad, donde se preparan los radiofármacos normalmente desde cero, ya sea diagnósticos, por ejemplo, algunas radiofarmacias donde se preparan los propios kits de tecnecio para su marcación. En ese caso se preparan a partir de reactivos que no están registrados, que no son preparados, o sea, que son reactivos comerciales, ¿ah? Y por lo tanto es la mayor complejidad en los procesos. La 3A para radiofármacos diagnósticos no PET, que vendrían a ser generalmente de tecnecio. La 3B para radiofármacos y radionucleidos terapéuticos, y la 3C es la producción de radiofármacos PET cuando se hace, acá dice a partir de generadores no registrados, esto no es del todo correcto. El nivel 3C implica también los radiofármacos PET de carbono 11 y de flúor, que se preparan a partir de los reactivos comerciales, y no hay digamos, una autoridad sanitaria que haya regulado. O sea, es como si fuera la producción desde cero de un medicamento, de un fármaco inyectable. O sea que nivel 3 es el que tiene el mayor nivel de complejidad. Cuando vamos al diseño de la radiofarmacia, ya yendo me pareció, esto lo incorporé yo de otras clases que yo tenía, los planitos que siempre nos sirven como indicativo. Dentro de un servicio de medicina nuclear, el laboratorio de radiofarmacia suele estar en el fondo del servicio, en un lugar donde el público no accede, ¿no? Y con algún tipo de control de ingreso. En este plano no se ve, porque el control de ingreso lo vemos aquí, antes del área de administración. Sin embargo, normalmente tiene que haber un control de ingreso que debería estar aquí, ¿no? Antes de la radiofarmacia, porque a la radiofarmacia no tiene por qué ingresar nadie. De hecho, si ustedes se fijan, tenemos entre el laboratorio de radiofarmacia y el lugar de administración de dosis, lo ideal es que haya lo que se llama un transfer, ¿no? Donde los encargados de la radiofarmacia pasan las dosis cuando están aprobadas para su administración, y no es recomendable que el tecnólogo que va o la enfermera que va a inyectar ingrese a la radiofarmacia a buscar las dosis. Esto por temas sanitarios, pero también por temas de evitar confusiones. Se ponen en ese transfer las dosis que están aprobadas para poder ser utilizadas. A su vez, si ustedes ven, tenemos que hay un laboratorio de preparación de radiofármacos propiamente dicho, y también asociado a la radiofarmacia, pero separado, el almacenamiento de fuentes radiactivas, un lugar para descontaminación y un lugar de almacenamiento de desechos radiactivos. ¿Ah? En este plano lo que está faltando es un laboratorio de control de calidad, que normalmente puede estar separado del laboratorio de preparación de radiofármacos. Entonces, ya yendo a la radiofarmacia, tenemos que dentro de la propia radiofarmacia tiene que haber un área administrativa, tiene que haber áreas de almacenamiento y preparación de materiales no radiactivos, ¿ah? Hay un área de preparación de los radiofármacos, un área de control de calidad, área de dispensación y área para desechos. Este es un planito que no está muy feliz, no está muy lindo dibujado, pero nos muestra con más detalle qué tiene que haber en una radiofarmacia. En este caso habla de tecnecio y de marcación de células. Entonces tenemos ingreso a la radiofarmacia, lavado de manos, oficina, control de calidad por separado, y el lugar para almacenar desechos en general
pueden ser desechos radiactivos o no radiactivos, y el lugar de almacenamiento de los insumos. Y esto está catalogado como zona no limpia, digamos. Acá dice sucia, bueno, no es que sea sucia, sucia se pone muchas veces igual que ponemos área caliente y área fría, es un término que no es muy feliz, es el área que no es un área limpia, ¿no? Luego de eso tenemos que hay un acceso al área limpia que implica cambio de ropa, y en este caso tenemos dos laboratorios separados, el de marcación con tecnecio y el de marcación celular. Cuando se hace marcación de células, se requiere tener un lugar lo más separado posible para evitar la contaminación eventual con productos sanguíneos, o sea, con sangre o de los radiofármacos convencionales, ¿no? El área limpia, ¿cómo se define un área limpia? Se define como un área que cuenta con un control definido del medio ambiente con respecto a la contaminación con partículas o microorganismos, y con instalaciones construidas y usadas de tal manera que se reduzca la introducción, generación y retención de contaminantes dentro del área. Esto es una definición que viene de la clase de Wilson, que proviene a su vez de un informe de la OMS, ¿no? Esto es lo que significa área limpia, un área con un control definido del medio ambiente. Y tenemos que las áreas limpias pueden ser de distinto tipo. Y teníamos aquí algo que generó en su momento dudas, ¿tá? Sobre la clasificación, ¿tá? Los grados A, B, C y D, que tienen otra notación, no recuerdo si lo tengo aquí, con las normas ISO, ¿tá? Pero que tienen tanto límites para partículas en suspensión en el aire, tanto como límites de contaminación microbiológica. Recuerden que cuando se habló de las áreas limpias, y luego cuando habló también Javier de el control microbiológico, hacían la distinción entre lo que son partículas totales y partículas viables o microorganismos. ¿Por qué? Porque las partículas totales son una indicación del funcionamiento correcto del sistema de aire, y las partículas en suspensión pueden ser las portadoras de microorganismos. Por eso es que en un área limpia se trata de minimizar la cantidad de partículas, ¿no? Y hay un límite de partículas por metro cúbico de aire según el tamaño y según el grado el tipo de área limpia. A su vez, estos límites, estos controles que se hacen normalmente por muestreo de aire con aparatos especiales, estos límites se controlan tanto en reposo, o sea, con el área vacía, como en operación, cuando los operadores están trabajando. A su vez, tenemos también los límites recomendados para contaminación microbiológica, que es equivalente a decir para partículas viables, ¿no? A veces se les llama partículas totales y partículas viables. Cuando son partículas viables, son los microorganismos, ¿no? Y tenemos que puede ser a través de muestras de aire, a través de placas de sedimentación, y también placas de contacto. Las placas de contacto, yo no recuerdo si las vieron cuando vieron la clase con Javier, son unas placas especiales que se abren y se ponen en contacto con las superficies, y son como, no sé cómo decirlo correctamente, pegajosas, ¿no? La eventual contaminación se queda pegada, mientras que las placas de sedimentación son placas comunes que se dejan abiertas en este caso se pide que sea durante 4 horas. También esto es el test de contacto de los 5 dedos de los guantes que se utilizaron en los procedimientos. La clase A, cuando hablamos de clase A, estamos hablando de flujo laminar, y
El flujo laminar puede ser una cabina de flujo laminar donde se realizan las marcaciones con tecnecio y donde se almacena el generador, y es un flujo laminar clase 2 con presión negativa. Y ese flujo laminar tiene que estar dentro de una clase C o D, ¿no? También en la clase A puede ser cuando ya se está hablando de un laboratorio, de una radiofarmacia tipo 3, dentro de una celda caliente. Ahí cuando se manipulan radiofármacos PET que tienen una energía más alta, por su radiación de aniquilación de 511 kiloelectronvoltios, o cuando se manipulan radiofármacos terapéuticos tipo radiofármacos de lutecio, ¿no? Y ahora que estamos con los alfa, puede ser también una celda blindada, ¿no? Que sea la que se usa para las operaciones abiertas. Entonces, cuando tenemos tanto un flujo laminar como una celda con área tipo A, el aire del laboratorio donde está esa cabina o esa celda tiene que ser de clase C o D. Un laboratorio de radiofarmacia no puede tener piletas en el área de preparación de radiofármacos. ¿Por qué? Porque tener agua en un área limpia es algo completamente contraindicado. Porque genera contaminación microbiana. Tenemos un aire filtrado, tenemos vestimenta especial, control en la cantidad de partículas, no podemos tener agua. A su vez, esto tiene que ver con las instalaciones, sí o no, pero bueno, también es importante que no se pueden preparar 2 radiofármacos al mismo tiempo. Si tenemos una cabina de flujo laminar, vamos preparando de a uno. ¿Por qué? Porque se tienen que evitar las confusiones. No podemos tener 2 al mismo tiempo que pueden generarse la mezcla, o sea, que nos confundamos o lo que se llama la contaminación cruzada. Aquí tenemos un plano que es de la clase de área blanca que dio Wilson, donde nos muestra la clase, o sea, las áreas no clasificadas, o sea, las que no tienen área especial, las áreas tipo D, que es equivalente a ISO 8, o tipo C, que es la ISO 7, o sea, todo lo que no es clase A, la clase A es donde se hace la dispensación, el último paso, ¿no? Y nos dice yo qué sé, tenemos, por ejemplo, una cosa interesante es que el ciclotrón no está en un área clasificada, ¿no? La parte de producción del radionucleido para PET no se considera dentro del proceso y eso se hace en un área no clasificada. Lavado y secado de material también no es un área clasificada. Área de entrada o área de salida de materiales tampoco. Una cosa que no sé si se comentó, pero que es importante es en las áreas limpias, por favor, evitar el ingreso de las cajas de cartón. Las cajas de cartón en donde donde llega el material, donde llegan los insumos, son una fuente importante de contaminación microbiológica. O sea que eso debe hacerse en un área sucia y no debe ingresar al área limpia. El material que entra al área limpia tiene que estar desinfectado. Tenemos que una cosa con la cual yo no coincido es que el laboratorio de control de calidad tenga que estar en un área tipo C. Esto es el caso particular del centro de cancerología en Colombia, que lo tienen ahí, pero en realidad no sé si en Colombia, supongo que no es requisito desde el punto de vista de higiene y de técnicas asépticas que el control de calidad sea de un área clasificada. El control de calidad puede estar perfectamente fuera de las áreas clasificadas. Vieron que en el otro plano que yo mostré, más rudimentario, teníamos el laboratorio de control de calidad fuera del área limpia. Inclusive, en mi opinión, es más práctico tenerlo fuera porque a veces uno tiene que entrar y salir y ir a buscar cosas a otra parte. Ejemplo de operaciones que se hacen en áreas limpias. Tenemos que en las áreas limpias, según el grado, tenemos que, vieron que en la clase A
donde se hace, es donde se hace la etapa final de preparación aséptica y llenado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una etapa de esterilización final, no hay una esterilización posterior, todo lo que se haga por procedimiento abierto, luego de esa filtración esterilizante, se tiene que hacer en grado A. Lo mismo, supuestamente, para un laboratorio donde se marcan y se dispensa radiofármacos de tecnecio, esa etapa debería hacerse en la cabina de flujo laminar, porque ahí estamos sacando de dentro de un recipiente, colocando cosas y sacando cosas de un recipiente que tenía productos estériles, y se supone que el generador también lo mantenemos estéril, entonces ahí tenemos que asegurarnos lo mejor posible que vamos a mantener la esterilidad. Las preparaciones de soluciones y productos que se van a usar en los radiofármacos se suelen hacer también en área limpia, clase C o clase D, porque se trata de reducir al máximo la carga microbiana. ¿Ah? Entonces, cuanto más baja sea la carga microbiana del producto que luego se va a filtrar, mejor es la probabilidad de que no tengamos problemas con la esterilidad. ¿Ah? O sea, por eso es que se pone que preparación de las soluciones que se van a filtrar y manipulación de los componentes luego de su lavado se hace en áreas limpias, pero no necesariamente en grado A. Vieron que fuera del cuadro tenemos grado A, operaciones con alto riesgo de contaminación microbiológica, lo que se llaman las operaciones abiertas, el grado B, en entorno para la zona grado A, para preparación y llenado aséptico, y las grados C y D se hacen las fases menos críticas. Menos críticas porque luego va a haber una esterilización. También se habló de cómo tenían que ser las terminaciones, los materiales de las paredes, los servicios, todo tiene que ser de forma de que facilite la limpieza. Todos sabemos que si tenemos ángulos, ahí es donde la tierra, la suciedad se acumula y es mucho más difícil el lavado. A su vez, este es el diseño básico de una cabina de bioseguridad. Tiene que tener filtro EPA, tiene que tener a su vez, no tiene recirculación de aire, no podemos tener recirculación de aire porque si es una manipulación que implica radiactividad, el aire puede salir contaminado. Entonces tenemos que el aire que va a entrar a la cabina pasa a través de un filtro EPA, ¿ah? Y a su vez no tiene que salir hacia el operador, y cuando sale fuera del edificio tiene también que pasar por un filtro para evitar la contaminación, y no hay recirculación de aire. Lo ideal es tener, como ven en la figura, que es de un laboratorio real, un flujo laminar con una mampara, ¿ah? Plomada. Esto es para manejo de radiofármacos de tecnecio. Para radiofármacos PET se suele usar una celda toda blindada, y ven que tenemos en esta zona el lugar para el almacenamiento del generador. Es recomendable almacenar el generador en un flujo laminar, porque lo vamos a estar diluyendo todos los días y tenemos riesgo de contaminarlo, y nos tiene que durar estéril todo el tiempo que lo estamos usando. Estos serían las cabinas, digamos, las celdas calientes que se usarían en los laboratorios de tipo 3, donde se preparan radiofármacos PET o radiofármacos de terapia. ¿Ah? Ya se requiere más protección desde el punto de vista de radioprotección en sí. Y para la fase de dispensación, una que tenga aire tipo A. Para la preparación previa a la filtración esterilizante, no es necesario que sea clase A, puede ser clase B o clase C. Por otro lado, se habló también, esto no tiene que ver con las áreas blancas, tiene que ver con el manejo de yodo
en una cabina con extracción. ¿Ah? Esto yo lo saqué de una fuente comercial, ¿ah? No sé, no me acuerdo acá si no tengo acá la marca, pero para que les comenta cuáles son las características. Tiene que tener flujo, tiene que tener presión negativa, o sea, extracción, no tiene aire limpio. Lo que tiene es evitar que la posible contaminación con yodo vaya a pasar a todo el laboratorio. Y tiene que tener, esta está equipada con 2 filtros de carbono activado para retener el yodo en el aire ese que se va a extraer. Y aquí encontré otra, busqué marcas comerciales. Esta es de Comecher, ¿tá? También tiene las características. Tiene sistema de aspiración con una velocidad de 50 centímetros por segundo, sistema de filtración con carbono activados integrados en la estructura. Y acá tiene como esto, lo que habla esto de los lugar para los filtros, que se puede desarmar con facilidad para cambiarlos, y tiene también un sistema para recoger la posible descarga de productos líquidos. Vieron que acá no se ve muy bien, pero parece tener una canilla. En una campana con extracción puede haber una canilla, porque en realidad no es un aire limpio. En este caso lo que necesitamos es que la contaminación vaya a ese filtro de carbono activado y no salga hacia el laboratorio. Respecto a la técnica aséptica, se refiere a los procedimientos que se desarrollan bajo condiciones de esterilidad, que buscan mantener justamente la esterilidad durante el proceso para tener un producto libre de microorganismos. Y bueno, y además, en el caso de radiofarmacia, además de tener un producto libre de microorganismos, tenemos que adecuar los procedimientos para evitar la exposición del personal al material radiactivo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas importantes cuando se trabaja en técnicas asépticas? Buena higiene personal de las personas que están trabajando, correcto lavado de manos, utilización adecuada de los elementos de protección personal, y en el caso de los guantes, se usan guantes estériles y cambiar los guantes siempre que sea necesario, ya sea por contaminación radiactiva como por tocamos una superficie que está fuera de nuestra cabina de flujo laminar, ¿ah? Entonces el guante eventualmente deja de ser estéril, tenemos que cambiar el guante. Entonces hay que tener conciencia de los eventuales errores y cambiar los guantes todas las veces que sea necesario. Para entrar a las áreas, limpias, tenemos que cambiar la ropa de calle. Esto es específico de cómo lo tienen instrumentado en Colombia, en cancerología, porque esto fue sacado de la clase de Wilson. Algunas cosas son generales, ellos cambian su ropa por otra ropa que le llaman el traje de mayo. Después tienen que retirar las joyas, esto sí es general, retirar joyas, piercings y manillas, no sé qué son. Bien, todo lo que sea joyas, piercing, todas esas cosas no pueden usarse dentro de un área limpia. Colocarse gorro, tapabocas y polainas son supongo yo que se refiere a los zapatones. Y recuerden, yo creo que había una foto de él, ahora no la tengo, siempre tiene que haber una separación en el lugar donde la persona se cambia la ropa, y ingresar después de la línea amarilla se refiere a que una vez que nos ponemos los cubrezapatos no podemos pisar fuera del área limpia. Realizar medición de manos y pies en el detector de la esclusa, esto es como lo tienen ellos instrumentados, esto es ¿cómo se llama?
propio de cada laboratorio, realizar lavado de manos y colocarse bata antifluido estéril o de manejo. Esto es porque ellos tienen dentro de todo el laboratorio las clases tipo 6D y después tienen un nuevo cambio de ropa para entrar al área A. En otros lugares no está instrumentado de esta manera. Normalmente se hace el lavado de manos, se quitan toda la ropa de calle, las joyas y demás, y ya se pasa a tener la ropa que se va a usar dentro de el área blanca y no hay un nuevo cambio de ropa. Eso depende un poco de cómo se instrumente en cada lugar. Esta parte es una parte que yo tengo dudas con respecto al tema de estar bien afeitado, sin barba, sin bigotes y sin patillas largas. En general, o sea, es claro que si el funcionario tiene barba o bigote, tiene que tenerlo cubierto en su trabajo dentro del área limpia. Yo lo que no estoy segura es si en todos los lugares está prohibido tener barba, bigote, las personas que trabajan con inyectables. Yo no estoy segura de que esto sea así en todos los lugares. Sí es claro que la barba, el bigote, el cabello en las mujeres, todo eso puede generar contaminación y tiene que estar adecuadamente cubierto. Ana, perdona. Y ¿sí? algo, el tema del maquillaje también. Bueno, cierto, bien, dale. Y que está prohibido maquillarnos para entrar a un área blanca, y lo mismo el tema del esmalte de uñas. Nada que pueda generar partículas dentro del área blanca puede entrar. ¿Tá? Y hay una pregunta en el chat en este momento que es si se puede contar con lavamanos en las esclusas, y sí, en las esclusas generalmente se hace un lavado de manos para el ingreso al área blanca. Y también es muy común encontrar en la esclusa con un espejo para que en el momento que nos estamos vistiendo podamos vernos, que no haya quedado ningún pelo fuera, ni ninguna parte de la ropa mal puesta, sino que sea un autocontrol de nosotros para el ingreso al área. Listo, era eso. Aquí tenemos alguna foto de la que compartió Wilson, donde ven la línea amarilla que está hablando, ¿no? Que cuando se ponen los zapatones ya no se puede volver a pisar fuera del área limpia, ¿no? Después tenemos que el tema del lavado de manos. El lavado de manos es un tema importante. Él comentó sobre el lavado prequirúrgico y el lavado quirúrgico, donde ya tenemos que hacer un lavado más exhaustivo para, antes de colocar los guantes, por más que los guantes sean estériles, cuanto menor cantidad de contaminación tengamos en las manos, más probable es que no exista ningún accidente en la manipulación aséptica. Vieron que acá tenemos los guantes estériles que están dentro de un contenedor adecuado y se colocan los guantes tratando de no tocar la parte exterior con las manos, que por más que las lavemos nunca van a ser estériles. Esto es para que luego ustedes lo vean, que tiene que ver con el uso correcto de la cofia, el tapaboca, los distintos elementos de protección que pueden existir, y esto es el material que usan en cancerología para la instrucción de los nuevos operadores. Y tenemos que, es importante, la limpieza de los elementos de protección personal. Los elementos de protección de radioprotección también pueden ser una fuente de contaminación, y si están en el área blanca tienen que ser desinfectados y sanitizados antes de ingresar al área limpia y antes de ingresar al flujo laminar. O sea, hay que cuidar la contaminación radiactiva, pero no tenemos que perder de vista la contaminación microbiológica también en los elementos de protección. Y por eso tienen que ser también de materiales que puedan ser adecuadamente desinfectados para poder utilizar en las áreas limpias. Y bueno, también tengo que tener en cuenta que
tenemos que para que funcione una técnica séptica, además de tener la infraestructura adecuada, tenemos que tener profesionales capacitados y tenemos que tener un sistema de garantía de calidad, que eso luego se abordó en las distintas clases. Entonces, se tienen que definir las áreas críticas y las medidas de control. Tenemos que tener un programa de toma de muestras y monitoreo ambiental, y lo tenemos que hacer en forma periódica. Y tenemos que a su vez tener implementado, esto es importante, un sistema de seguimiento de datos y estudio de tendencias. ¿Ah? Nosotros, tanto en lo que tiene que ver con áreas limpias como en cualquier parte del control de calidad, en el control de los equipos, en todo, el análisis de tendencia es fundamental, porque nosotros tenemos unos parámetros que son máximos, o sea, que son de repente valores máximos que puede tener las partículas las partículas totales, ¿no? Entonces, podemos estar todavía dentro del rango y no estamos incumpliendo la normativa, pero si yo en cada control veo que la cantidad de partículas, en vez de subir y bajar, en vez de tener una tendencia al azar, tienen una clara tendencia al aumento, como ven en este dibujito, es algo que nos tenemos que preocupar. Y lo mismo con los controles de calidad. Si tenemos que la pureza radioquímica o no sé, parámetros de los equipos que tenemos que estudiar están dentro de lo correcto, pero cada vez más cerca del límite, tenemos que a estar alertas, y por eso tenemos lo que son los, por ejemplo, en el caso de equipos, el tema de los mantenimientos preventivos, y en el caso de los procesos, el darnos cuenta que estamos ante una no conformidad que puede ser potencial porque todavía no llegó fuera de los límites, pero que si lo vemos a tiempo, eso puede ayudarnos a que resulte mejor, a que podamos resolverlo antes de que llegue a constituirse en un problema real. Aquí, de vuelta, para que recuerden el tema de la limpieza del aire y cuáles son los controles de partículas en suspensión, control de limpieza de áreas y cuantificación microbiana, y los diferenciales de presión entre las áreas. Y tenemos los intervalos en que hay que hacer el conteo de partículas, el diferencial de presión y flujo de aire, cuando tenemos que controlarlos según el tipo de clase, sobre todo el conteo de partículas. Esto se refiere más que nada a los chequeos con una empresa externa, ¿no? Porque en la medida de los diferenciales de presión a través de los instrumentos que estén colocados en las propias áreas, lo debemos chequear rutinariamente. Y si tenemos un instrumento para hacer conteo de partículas, deberíamos también chequearlo rutinariamente. A su vez, en las cabinas de flujo laminar, muchas tienen indicación de flujo de aire, y como les decía, hay que irlo mirando porque eso puede ser un indicativo de que se están tapando los filtros y nos pueden indicar cuándo cambiar. Eso depende un poco de las características de cada cabina de flujo laminar. Aquí tenemos un cuadro que se refiere a la frecuencia de monitoreo en operación de rutina de las partículas a través de un muestreo de aire. Y nos pide que en operación se haga para toda la operación de llenado en grado A, en el grado B diariamente, en el grado C una vez a la semana, en el grado D no se requiere, ¿no? Y por otro lado tenemos también los valores de límite de microorganismos en operación recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo mismo más o menos que teníamos en otra diapo.
Vieron que en realidad las recomendaciones indican que deberíamos tener nosotros mismos, sobre todo en las radiofarmacias de categoría 3, instrumentos para hacer muestreo de aire y hacer nosotros el muestreo de aire durante nuestro trabajo, sobre todo en las áreas clase A. También hay que hacer monitoreo del personal, evaluación de competencias en el uso de vestimenta y guantes, ¿ah? Hay que hacerlo periódicamente y reentrenar al personal si hay problemas con esto. Evaluación de la técnica aséptica a través del muestreo de las puntas de los dedos con los guantes, para ver si durante el proceso se produjo contaminación microbiológica en los guantes. Monitoreo de aire, y también, como decíamos, de las huellas de los guantes. Esto es obviamente a título ilustrativo. Si hacemos el muestreo de guantes y nos da eso, nos tenemos que suicidar en ese mismo instante. Este es simplemente una foto con muchas colonias. Y también monitoreo de superficie, que se puede hacer con hisopo estéril o con placas de contacto. Yo no me acordaba si tenían, pero acá veo que sí. Estas son las placas de contacto. Vieron que tiene forma convexa, se puede apoyar el medio de cultivo, que no es un medio tan fluido, sino que es más gel más adherente, y con esa placa misma, se hace como el contacto con la superficie. Y estos son los límites que establece la USP de cantidad de unidades formadoras de colonia en la superficie según el área, ¿no? A su vez, la técnica séptica se tiene que controlar mediante un ensayo en el cual el operador, lo que le llaman el mediafil, el operador hace una operación dentro de la cabina de flujo laminar, ¿no? Generalmente dispensando ciertos volúmenes que ustedes ven en la figura, pero en vez de dispensar una solución, dispensan el medio de cultivo. Y luego se va a incubar ese medio de cultivo para ver si el operador es capaz de hacer la manipulación, que es la división del producto ya esterilizado entre distintos frascos sin introducir contaminación microbiológica. Y ese ensayo se debería hacer cada 6 meses o una vez al año y repetir en días diferentes, ¿no? Y hacerlo para todos los operadores que realizan técnicas asépticas. Estos son conceptos que uno tiene que tener en cuenta, y es que se hace una muestra. Los controles de endotoxinas y de esterilidad se hacen a una muestra del lote. Y eso significa que si el test da positivo, el lote no cumple. Pero tenemos que hacer una verificación para saber que el ensayo fue válido. Pero si el test da negativo, solo significa que la muestra analizada cumple con la especificación. Esto tiene que ver, esto más que nada en industria farmacéutica. Yo con esto no estoy tan de acuerdo en radiofarmacia, porque en radiofarmacia normalmente el radiofármaco, todo el volumen de radiofármaco es un lote, y por lo tanto la muestra es representativa de todo el lote. Entonces, si nosotros tenemos que sacamos un poquito de la solución, que cuando hacemos la dispensación para los pacientes nos quedamos ya con una muestra procesada de igual manera, no hay posibilidad de que un test negativo signifique, no signifique que todo el radiofármaco es estéril. Eso sí, tenemos que sacar la muestra en el mismo momento que hacemos la dispensación de todo el radiofármaco, o sea, que sea representativo. A su vez, en realidad lo que sí es verdad es que la garantía de que el producto va a ser estéril a pirógeno también
va a estar dada no solo por el control final, sino por todos los controles y por toda la validación de los procesos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que hay que ver si hay puntos críticos luego, cuando el producto se esteriliza por filtración y luego se dispensa, hay que ver luego de la esterilización que no haya puntos que provoquen la contaminación del producto. Ustedes tuvieron a su vez una clase donde se habló de la documentación que se tiene que llevar en una radiofarmacia, y esto tiene que ver con la gestión global de calidad. Y vieron que no es lo mismo control de calidad que aseguramiento de la calidad, ¿no? O garantía de calidad. Porque el control de calidad nos controla el producto final, ¿no? Pero el sistema de aseguramiento de calidad nos controla todas las etapas del proceso, ¿no? Y entonces lo que busca aseguramiento de calidad es prevenir defectos y errores, y que no tengamos que llegar al control de calidad para darnos cuenta que nuestro producto no está bien. A su vez, el control de calidad no controla todo. Por ejemplo, si nosotros hacemos, supongamos, en una radiofarmacia convencional, marcación de MDP y marcación de DTPA, el control de calidad cromatográfico final es el mismo, y tiene o sea, usa los mismos sistemas y tiene los mismos resultados. Entonces, si nosotros confundimos los radiofármacos porque no tenemos un sistema de calidad que tienda a evitar que haya confusiones, nosotros con el control de calidad final no lo vamos a saber, ¿no? Entonces, el sistema de aseguramiento de calidad es lo que nos da confianza de que vamos a llegar al final del proceso, vamos a hacer el control de calidad y ese control de calidad va a dar bien. Y que además los parámetros que no podamos controlar van a estar bien también. Entonces, tenemos que tener un sistema de garantía de calidad, tenemos que trabajar con buenas prácticas y hacer un control de calidad que es una verificación final, pero que no resuelve los problemas que no se aborden a través del sistema de aseguramiento de calidad y del sistema de buenas prácticas. ¿Por qué en radiofarmacia es mucho más importante que en el resto de las áreas el tener un sistema de garantía de calidad? Porque una vez producidos, los medicamentos convencionales se someten a una evaluación de todos los parámetros antes de llegar al público, mientras que los radiofármacos no tienen todos sus controles de calidad antes de llegar al público. En particular, no tienen su control de esterilidad finalizado. ¿Ah? Entonces, si nosotros no tenemos un control un sistema de garantía de calidad, no podemos asegurar, y no tenemos validados los procesos, no podemos asegurar que el producto realmente está apto para ser inyectado al paciente. ¿Para qué nos sirve documentar? Minimizamos los malos entendidos, normalizamos procedimientos, nos sirve a nosotros mismos como respaldo. Todo lo que tenga que ver con registros es un respaldo para nosotros, para poder demostrar que hicimos las cosas en forma correcta si luego el paciente tiene un problema. Nos sirve como base para las auditorías y a su vez es algo que contribuye a tener la trazabilidad que necesitamos y la repetibilidad de los resultados. Hay distintos tipos de documentos, no los voy a describir todos ellos. Esto es lo que se llama la pirámide documental, ¿no? Tenemos los procedimientos, lo más importante son los procedimientos y los registros. Los procedimientos nos describen todas las actividades, nos dicen cómo debe hacerse. Instructivos son más cortos y tienen los detalles técnicos, y los registros son los que nos guardamos como evidencia de lo que hicimos. A su vez, los radiofarmacias que cumplen con GMP deben tener un procedimiento para la liberación o para decretar que el lote falló y que no se puede utilizar. En ese procedimiento se tiene que indicar que hay que revisar todos los datos de la producción y del control de calidad, ¿no? Y
También, y bueno, y establecer, y ver que, y declarar y firmar que se cumple con todas las especificaciones de esos controles, pero además en ese procedimiento se debe establecer qué medidas se toman si las pruebas, los resultados del control son insatisfactorios. Si nos da mal un control, hacemos una revisión, vemos que todo el procedimiento ha estado bien, el del control, pero si vemos que todo el control está bien y que no podemos encontrar un defecto en nuestro control, tenemos que decretar que ese lote ha fallado y no pasarlo a los pacientes. Eso tiene que tener un procedimiento que sea conocido y que esté aprobado por las autoridades respectivas. ¿Cuáles son los registros más importantes? Información del paciente, información de la ilusión utilizada, del radiofármaco, de la dispensación. Hay distintos parámetros que tienen que ser. Pero a su vez de los registros, además de los registros de la producción y de la administración de cada radiofármaco, tenemos que tener registros generales. El registro de las temperaturas de la heladera y freezer son las que nos garantizan que los productos que usamos fueron almacenados como corresponde. Registro de los servicios realizados a los equipos. Registro de las eventuales alteraciones observadas en la biodistribución de un radiofármaco y el estudio correspondiente para determinar si fue una falla del producto o algún factor del paciente. Y registros relacionados con la liberación del lote. ¿Ah? Cuando ustedes tuvieron también una clase sobre gestión de los equipos y vieron que la gestión de los equipos no se refiere solamente a cuando yo estoy usando los equipos para preparar y controlar los radiofármacos, sino que tenemos que tener una etapa de planificación, inventarios, planes de compra, especificaciones técnicas. Tenemos que tener documentada en lo posible, si tenemos equipos nuevos, la etapa de compra, los equipos, los accesorios, los fantomas, registros del entrenamiento del personal para usar los nuevos equipos. Y después, cuando pasamos a la parte de utilización de los equipos, están las pruebas de aceptación, cuando recibimos el equipo, y luego tenemos que hacer las calibraciones, calificaciones y mantenimientos que requiera una vez en el uso. ¿No? Hay documentación, hay publicaciones del OIEA que se refieren a la periodicidad que se requiere en los controles de cada tipo de equipos. ¿No? Tenemos que, a su vez, tenemos que en el control de calidad de los equipos tenemos pruebas de rutina que tenemos que registrar, y cuando hay un resultado que no está bien, tenemos que tener un plan de acciones correctivas y guardar los registros de todas las acciones que se tomaron. Y eventualmente se puede llegar a la baja del equipo, ¿no? Si la reparación no fue posible. A su vez, cuando se da de baja un equipo, se tiene que identificar adecuadamente, igual que lo tenemos que identificar como no utilizable cuando está en etapa de mantenimiento correctivo, y cuando se da de baja un equipo hay que actualizar el inventario y quitar ese equipo. ¿No? Tenemos que tomar todas las acciones, muchas de ellas son de sentido común. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que un equipo que no está en condiciones sea usado? ¿No? Siempre que detectemos que un equipo no funciona bien, hay que identificarlo y dejarlo identificado como fuera de uso hasta que se dilucide si se puede resolver el problema o si hay que dar de baja ese equipo. No sé, Emilia, si tú querías comentar algo sobre esto, que ella es también especialista en la parte de gestión de equipamiento. No, eso que lo que hablamos la clase que dio Leonel, que el equipo es el corazón del laboratorio, es el que nos va a estar dando el resultado final, y por tanto tenemos que integrarlo al sistema de gestión de calidad, tener todos los procedimientos escritos, que esos procedimientos se hagan con el personal que usa el equipamiento, de manera de asegurar que
que realmente el procedimiento se entienda, el tema del mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo, la parte de los controles, como decía Ana, de la calibración o las verificaciones que se deben hacer a los equipos, que tiene que haber un plan de mantenimiento y de verificación y calibración que se debe respetar, y que cada equipo va a tener que tener una bitácora de uso donde se registre todo el historial y podamos saber la historia del equipo, y bueno, como decía Ana, en el momento que haya que darlo de baja, tomar la decisión debido a ese historial que uno va acumulando a lo largo de los años. Pero no olvidarse los equipos, nada más, que a veces quedan como olvidados y sin embargo son de las cosas más importantes que uno tiene en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos un listado de, de las actividades que hay que realizar referidas al equipamiento, los planes estratégicos, la gestión y control de todos los equipos, los aspectos relativos a la compra y las pruebas de aceptación, los procedimientos para el control de calidad y la documentación de todo el programa, la ficha, los registros, las instrucciones, el control de calidad de los equipos, las acciones correctivas, los mantenimientos preventivos, ¿ah? Y a su vez la capacitación y competencia del personal, y por último auditorías internas y externas también van a controlar que hagamos una gestión adecuada de los equipos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que nos dejó Leonel de datos y registros para el inventario de los equipos. Documentación referida a los programas de garantía de calidad, con distintos tipos de instrucciones y registros que se deben tener. Y aquí otra vez lo que yo les comentaba antes del análisis de las tendencias, ¿ah? Nosotros normalmente cuando uno está haciendo una prueba y lleva un registro, tenemos los límites de aceptación, como ven en la figura, pero los datos deberían caer al azar dentro de esa área, pero con el valor esperado como en el medio, y tener una cantidad aproximadamente equivalente de datos por encima y por debajo. Si no tenemos, cuando esto no pasa, es cuando decimos que tenemos una tendencia, y esa tendencia puede estar indicando que nos aproximamos a tener una falla. A la falla. Exacto, y ahí es donde entra a jugar el mantenimiento preventivo, ¿no? Y bueno, dentro de todas las clases, creo que dentro de todas las clases se habló de los retos de un sistema de garantía de calidad, ¿no? Que es tener competencia adecuada de recursos humanos y reconocimiento institucional en este caso de programas de garantía de calidad de equipamiento, pero también de programas integrales de garantía de calidad de todas nuestras actividades. En el caso de los equipos hay que tener disponibilidad de recursos, se requieren fuentes calibradas que a veces pueden ser costosas, o se requieren ciertos accesorios, en las cámaras se requieren los fantomas, ¿no? Y hay que crear una cultura de la relación entre el aseguramiento de calidad de la instrumentación y la calidad final del producto. A veces nos parece que lo único que importa es que preparemos bien el radiofármaco, pero ¿cómo nosotros podemos saber que estamos preparando y dispensando bien el radiofármaco si nuestros equipos no tienen los controles que nos indiquen que están funcionando bien? Ustedes usan el calibrador de dosis para muchas cosas dentro de la radiofarmacia, pero si no lo controlan, ¿cómo saben que el valor que está dando es un valor adecuado y no que tienen un error sistemático que hace que ustedes siempre entreguen menos dosis o más dosis que lo que tienen que dar, o pongan más cantidad de actividad o menos que la que corresponde en un determinado procedimiento? Y bueno, esto era más o menos lo que tenía preparado digamos, de la parte de como un resumen de las clases. No incluí nada de la clase, de la última clase, porque la última clase creo que a lo que apuntaba era que ustedes tengan una referencia de distintas fuentes bibliográficas, que no es para que se la acuerden de memoria, sino que es
para que ustedes la busquen y la usen cuando la necesiten. Hubo algunos conceptos importantes que tienen que ver con cómo se procede para poder desarrollar o poder poner en la clínica radiofármacos que no sean descubiertos por nosotros, sino que provengan de la literatura. Eso creo que Marta fue bien exhaustiva, diciendo que tenemos que hacer nuestra propia optimización, que no siempre las cosas que están en la bibliografía las podemos repetir de la misma manera, y también ella jerarquizó cuáles eran las distintas fuentes bibliográficas. Pero me pareció que poner diapos de esa clase, que eran ejemplos muy específicos, creo que en realidad eso ustedes le dan una mirada general y recordando esos conceptos generales de esa clase, eso le va a ser de mucho provecho. Y bueno, y ahora preguntas. A ver, acá hay algo que no veo en el chat, algo sobre el riñón, que no llegué a ver. ¿Vos viste? Sí, Malupe Ruiz pregunta, buenas tardes, ¿cómo puede afectar el tiempo de la elución del generador, el radiofármaco, en cuanto al tiempo que tiene el generador? Por ejemplo, formación de coloides que hacen que se marque el hígado con DTPA, además del riñón. Si tendría esto que ver o puede ser por otra causa. No, en general coloides me parece que por el eluido del generador es raro. El eluido del generador, cuando el generador no ha sido eluido por un periodo prolongado, lo que tiene mucho es radicales libres y tecnesio 99. Y eso en general lo que da lugar es a pertecnesiato, no a coloide. No coloide. No sé, pero bueno, también dependerá un poco de la formulación del kit que se usó. ¿El kit pasó el control de calidad? Porque esas cosas se deberían detectar en el control de calidad, no en el paciente. Sí, claro, porque si hay coloides, el coloide vos lo podés ver antes de inyectar al paciente en una claro, simple no lo puede ver, lo tomografía. tiene que ver antes de inyectar al paciente. Lo tiene que ver, claro. Claro. O sea que si el radiofármaco pasó el control de calidad, entonces seguramente hay algún factor del paciente. Bueno, de todas formas, eso no era de los temas que abordamos en el curso. En este curso en particular, no era los problemas en las marcaciones, no eran el tema, sino que era lo que tiene que ver con el aseguramiento de calidad y las buenas prácticas. Pero después claro, un tema de buenas prácticas es que se sigan las instrucciones del fabricante, que se marque con la actividad correcta y que se gestione el generador de acuerdo a buenas prácticas. Implica que se diluya todos los días, que no se use un eluido viejo. Eso debería estar estipulado en los procedimientos que tienen que ver con elusión del generador y con marcación. No sé si eso contesta la pregunta. Hay otra pregunta. Si no sé, no sé si hay en el chat alguna Ruiz, otra, ¿no? Sí, en el chat hay una nueva. Quisiera saber qué problemas podrían ocasionar dar errores dentro del control de calidad radioquímico. Me refiero a que el porcentaje nunca nos da el 100, sino sobre el 90. Carolina. Pero, ¿en qué radiofármaco te referís? Pero es que ¿por qué le tiene que dar 100? O sea, está perfectamente o sea, el que uno diga que la pureza radioquímica tiene que ser mayor del 90% no tiene que ver con el control de calidad, tiene que ver con la preparación del producto. Se dice MIBI. Con cualquier producto, no tiene por qué ser 100. Si te da más de 90, está correcto. Y eso no es un problema del control. Te puede dar 100, pero depende de la formulación, de la cantidad de actividad, de cómo se haya sido almacenado, y además eso no es un defecto. Respetaste el tiempo de espera. Pero si da más de 90 está bien, o sea, no entiendo la pregunta. O sea, esperar que dé siempre 100 es desconocer la estadística.
O sea, no se puede nunca fijar como parámetro que tiene que ser 100 completamente, porque hay errores, errores no, hay incertidumbre en el control de calidad, hay incertidumbre en la medida de actividad y hay incertidumbre en las cantidades que se usan en la fabricación de los kits. Toda la estadística nos lleva a que nosotros podamos llegar a tener un rango de valores. Y por eso es que no se igual exige siempre hay rango de valores, en todas las Claro, purezas. todo. No hay ninguna cosa en la cual se le exija que sea 100% siempre, porque si no tendríamos muchos fallos. Tengo otra pregunta. Gisela Apaza, ¿qué análisis de control de calidad consideraría que serían los esenciales para la aprobación de un radiofármaco? Bueno, los radiofármacos están en la farmacopea, muchos de ellos, y ahí te dice cuáles son los controles de calidad que se deben hacer. Si estás en una radiofarmacia hospitalaria, los controles imprescindibles son los de pureza radioquímica y los controles del generador. Si es una radiofarmacia de tipo 2, si es una radiofarmacia PET, hay que hacer todo. pH también, por supuesto, pH, control visual. Eso es pH, control visual y por esa radioquímica son los que sí o sí tiene que hacer la persona en la radiofarmacia, además de los controles del generador cuando llega. Cuando llega el generador. Sí, ahora se está pidiendo que se controle al llegar y en el primer y en el último eluido. Bien, va otra pregunta, Omar Patiño, y tengo una mano levantada también. Desde el punto de vista de la... Esto en realidad yo no te lo puedo contestar, no está dentro, este no es un curso de radioprotección, y además contaminación interna ¿con qué? Si es contaminación interna con yodo, se hace control en tiroides. Y contaminación interna con tecnesio, no va a haber ningún control médico ni de laboratorio porque es algo que va a decaer muy rápidamente y que además va a ser muy poco importante. No sé muy bien a qué se refieren con sospecha de contaminación interna. A ver, Omar, decinos exactamente qué tipo de contaminación interna. No. Tengo una mano levantada, Ana. Sí, claro, que nos diga qué necesita. Para. No, tengo otra pregunta. Déjame que te diga el muchacho que tiene la mano levantada y después leo la otra, ¿te parece? Ay, sí, espera. Que me fui Juan por Manuel Gil tiene la mano levantada. Acá estoy. ¿Y? Adelante. Buenas noches, Ana María, Buenas María noches. Emilia, gracias. Noto que insistieron mucho en las clases sobre el tema del lavado de manos y nosotros estamos en una etapa de puesta en marcha de un laboratorio de radiofarmacia PET. Teníamos un lavamanos en el SAS, en la esclusa, pero lo tuvimos que retirar por pedido de las autoridades regulatorias, por el hecho de que nuestra esclusa de aire es el sumidero de ventilación para la protección radiológica, y no era compatible ser un sumidero de ventilación con una conexión a la cloaca, por ejemplo. ¿Cómo? Ya nos quedamos sin posibilidad de instalar un lavamanos. ¿Vos crees Pero que lo puede ponen haber alguna afuera, ¿no? Antes del ingreso. Antes Habría que del ingreso a la romper todo. esclusa. ¿Hay alguna otra posibilidad instrumental, algo con lo que no sea necesario un lavamanos con conexión a cloaca para hacer la limpieza, la sanitización de las manos? Pero te podés lavar las manos antes de entrar a la esclusa y después sanitizarlas, sí. No sé si está Javier en el público, que yo le había pedido que estuviera, que tiene más experiencia en esta parte. Javier escribió que se tenía que ir, pero ¿querés que lo llame? Pero yo creo que podés tener la pileta fuera de la esclusa inmediatamente antes. Acá en el centro PET está antes. Se lavan las manos antes y pasan a la esclusa. Y después te sanitizas las manos antes de poner los guantes. Claro.
Y después luego de colocar los guantes. Claro, sí, puede estar fuera, pero casi enseguida, ¿no? O sea, que no tengas que Al después lado, tocar en la 20 puertas, puerta. claro, que no Claro, tengas porque que tocar 20 puertas para después entrar. Claro, tenemos no a 10 en los cuadras que vestuarios te ensucies durante el trayecto, sino que sea, me lavo las manos, ingreso al y área entro, limpia y claro. al lado. Ujú. Claro, antes de la esclusa, pero lo más cerca posible. Sí, eso lo hemos visto. Yo lo he visto Ujú. también, sí. Sí. Bueno, gracias. Voy con la siguiente, Ana. Sí. Víctor Acurio dice, buenas tardes desde Quito. ¿Qué tiempo se debe hacer las revisiones de los procesos o instructivos para tener una oportunidad de mejora o cambio, para tener un sistema de garantía de calidad óptimo y algún sistema informático específico de gestión de calidad para radiofarmacias que emita panel de control? A ver, esperen un poquito, pero un poquito que no entendí nada. El tema del La tiempo revisión de los documentos y si hay algún tipo de sistema informático que gestione la calidad o algo así. Hay sistemas comerciales, no sé, yo no sé bien de qué compañía, pero hay sistemas de radiofarmacia informáticos. Tendrían que preguntar a las empresas que son proveedoras, tipo Comecher o alguna de esas. Claro. Yo sé que en Europa tienen sistemas informáticos que les hacen las etiquetas, que les llevan la información del Ahí paciente. pasan uno por el chat. Ahí pasan uno por el chat. Acá un compañero. Sí, hay Ana, varios, ¿me pero escuchan? hay algunos. A ver, Carolina. Sí. Sí, no, más o menos, no, quería aclarar un poco, por lo menos una vez al año la revisión de todo el sistema de gestión de calidad debería hacerse. Y en cuanto a lo del sistema informático específico, en los que habla Ana en Europa, yo justo pregunté el año pasado, en Holanda usaban uno que creo que era el mismo que en Austria, y está alrededor de los 30.000 euros anuales. Es una locura lo que salía, porque era espectacular, medía absolutamente todo. Claro. Desde no solo la parte de radiofarmacia, sino que estaba conectado con todos los que eran los sensores de la cabina, de conteo de partículas, daba absolutamente información de todo en simultáneo y en vivo, de lo que estaba pasando en las cabinas Pero y creo en que los hay algún clubs, otro que es un poco más sencillo. pero Había era uno de los costosísimo ese. españoles que seguramente no sea tan caro, pero yo no tengo los datos. Respecto a lo que decía Carolina de la revisión del sistema de la documentación, en el documento, digamos, primero, donde se estipula toda la gestión de los documentos, se pone un cierto plazo. Lo de un año es un poco idealista, Carolina, porque si tenés una radiofarmacia grande, en una radiofarmacia hospitalaria pequeña, podés llegar a revisar todo una vez al año. Cuando tenés una radiofarmacia PET que hace 10 o 15 radiofármacos y muchas otras cosas, un año es un plazo un poco breve. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad cada vez que se haga un cambio importante hay que cambiar el documento, aunque no haya pasado el periodo. O sea que se puede cambiar con más frecuencia. Y también otra cosa, se puede extender la vigencia de los documentos. Si se revisa y no hay nada que cambiar, no es necesario hacer un documento nuevo. Se le puede extender la vigencia. Pero creo que a veces, o sea, yo creo que cada uno en su sistema tiene que puede iniciar estableciendo una vez por año, pero si después ve que está desbordado y no lo va a poder cumplir, a lo mejor es mejor que sea un poquito más extenso el periodo. Eso iba a agregar, que a veces cuando uno empieza con el tema del sistema de gestión de calidad, es tanto el trabajo y sobre todo los primeros años, que a veces uno extiende un poco el tiempo para hacer esas revisiones, siempre y cuando tenga presente que cuando hay un cambio uno tiene que hacer un procedimiento, una nueva versión. Claro. Si uno tiene eso en cuenta, el sistema de gestión de calidad los primeros años, que es como la más locura, marcha. Eso es el tema, que a veces uno se pone tiempo que después no puede cumplir. Hay muchos centros que podrán tener a alguien específico de calidad, pero la mayor parte de las radiofarmacias en Latinoamérica somos nosotros mismos los que en nuestro tiempo de trabajo hacemos los documentos. Entonces la realidad es que a veces sí, yo digo un año sería lo ideal, pero hay que ver cómo es mi sistema de gestión de calidad
para y adaptarme a la situación que yo tengo, ¿tá? Entonces, yo creo que un auditor mañana va a ver mejor que ustedes tengan un sistema de gestión de calidad instaurado en la instalación, por más que algún procedimiento se haya pasado de revisar, que no tengan nada. Entonces digo, a veces los tiempos hay que manejarlos dependiendo del lugar, ¿sí? Y del tiempo en que estén, que hace que tienen un sistema de gestión de calidad. Era solo eso agregar. ¿Hay más preguntas? Sí. Para un poquito. Hay más preguntas. Bueno, pusieron en el chat uno de estos software de calidad, así que lo miran por ahí. La persona que hablaba de la contaminación interna, Ana, es de inhalación de un gas producto de la erupción de un tecneciado o, para que no veo acá, o un daño en el sistema de control o aire en la cámara de flujo laminar. Yo la verdad que no lo sé, no sé contestar esta pregunta, pero me parece muy raro que por tecnecio se necesite hacer un control así, porque ¿cuánta es la cantidad de tecnecio que puede llegar a recibir aunque sea por un fallo? O sea, y además, ¿cuáles son los productos volátiles únicamente cuando se trabaja con aerosoles? Porque el resto de los productos de tecnecio no son volátiles. No, es en aerosol. Pero de todas formas el aerosol, o sea, el daño, o sea, eso provocaría daño si lo recibe en forma continua. Los pacientes se hacen los estudios, no les pasa absolutamente nada. En el caso de iodo 131 sí hay que hacer monitoreo de los trabajadores porque tiene un periodo más largo y hay un tema de acumulación. Pero de tecnecio yo no tengo entendido que haya que hacer un programa de monitoreo interno, de contaminación interna. Bien, José Guailia pregunta, ¿qué tipo de equipos recomienda para realizar los controles de calidad del radiofármaco como tecnecio y iodo 131? El iodo 131 se compra la dosis ya por el fabricante y normalmente no se le hace ningún control en la radiofarmacia. En el caso de los radiofármacos de tecnecio 99 metastable, hay que tener, no necesariamente hay que tener equipos especialmente. O sea, se hace en muchos casos, dependiendo de los radiofármacos que usen, con cromatografía en papel, sería deseable tener un radiocromatógrafo, pero si no, siempre se puede cortar las tiritas. Sí. Y dependiendo de la actividad con la que se use la cromatografía, inclusive pueden utilizar el activímetro para medirlo. Sería bueno contar con un contador de centello sólido, pero se puede inclusive, había en otra época quien hacía con la propia gamma cámara, como el escaneado de la cromatografía. No sé, estaba Carolina por ahí, que trabaja en radiofarmacia con compuestos de tecnecio. ¿Qué equipos recomendarías tener para los controles de calidad? Nosotros tenemos la suerte de poder tener un radiocromatógrafo. Perkin-Elmer tenemos, pero bueno, si no hay otra, sí, el activímetro y algunos he escuchado que se puede usar, o sea, nosotros también tenemos un contador gamma automático que también sé que es costoso y no todos lo tienen, pero a veces también automático no hace falta para control de calidad porque la cantidad de muestras que se manejan son muy poquitas. Claro, no, nosotros porque sí, lo tenemos para otra cosa, pero bueno, el contador de pozo, algunos han usado también el del Cactus, el que se usa para captación tiroidea. Sí, también es un centello sólido. Para el que se usa para la captación tiroidea se puede usar, claro. Sí, esos son los que por lo menos nosotros... Claro, es un contador de centelleo sólido y yoduro de sodio, sería ideal, pero hay que tener cuidado con la cantidad de actividad que se pone en la cromatografía y el cuidado en la saturación del equipo, ¿no? Ahí ya es otra cosa, pero eso es otro tema, porque ahí no es un tema de garantía de calidad, sino es un tema de control de calidad, cómo se hace un control de calidad y cómo se usa cada tipo de equipo.
Totalmente. Exacto, sí, el ideal es el radiocromatógrafo. Ese es el ideal. Y también en el radiocromatógrafo hay que tenerlo bajo control y saber cuándo se satura, porque si tenemos un equipo saturado, estamos No. haciendo un control de calidad. Sí. Sí, en nuestro caso nosotros justo tenemos uno que en realidad no se satura porque, o sea, yo lo que puedo cambiar es el tiempo de exposición de la placa de Porque lo tenés los que fósforo. son por fosforina ya. Claro, entonces ahí lo logramos regular con el tiempo. Si vemos que, que está mucho, lo Claro, revelamos claro, y pero lo volvemos a yo exponer. me refiero cuando el radiocromatógrafo tiene Sí, un detector de iodo de sodio, que son sí, el grueso de los radiocromatógrafos, ¿no? Que vienen con sí. un detector de iodo de sodio, entonces ahí hay que tener cuidado en la saturación también, saber qué actividad se puede sembrar en la cromatografía para tener una medida correcta. Eso es todo cuestión de otro curso entero, sería el uso correcto, no la gestión del equipo en cuanto a calibración y demás, sino la correcta medida de la actividad. Ese Sí. no se implicaría tener sobre todo clases prácticas porque hay que experimentar para entender esto. Tenemos otra pregunta, Ana, de Nubia, que indica, para la calibración del activímetro si es necesario tener todas las fuentes. Eso Bueno, vimos muy poco con Leonel, porque Leonel dio más bien una clase de gestión de equipamiento, pero para una calibración del activímetro uno tiene que tener la fuente del radionucleido con el que está trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente las fuentes, ya sean para flúor, para tecnesio, para galio, son fuentes que son caras y que no se eso no disponen. existe fuente calibrada, es mucho más No, complicado. claro, entonces O lo sea que que se uno usan hace, sí. el kit, uno tiene un kit de fuentes patrón, de cesio 137, varios 133, y uno lo que hace es hacer una verificación del equipo. Acá no una calibración propiamente dicho, sino que verifica el equipo. Y algo muy importante. El propio proveedor de equipo vende fuentes. Capintec, no sé si tienen el activímetro Capintec, tiene fuentes, no estoy segura si Biodex u otras marcas, pero hay en el mercado, sí, los kits de fuentes que son de periodo bastante largo, que se compran para hacerlas. Y algo importante que mencionó Leonel en su clase es que uno, si por ejemplo trabaja con tecnesio, puede además de hacer la verificación con las fuentes, uno puede revisar todo el canal de tecnesio a lo largo del tiempo. Recuerdan que él decía, uno puede colocar la fuente de cesio 137, por ejemplo, en el canal de tecnesio y revisarlo todos los días y ver cómo varía esa fuente, ese canal, perdón. Eso fue uno de los controles que dijo Leonel que era importante hacer. El seguimiento del canal de trabajo, ¿sí? Pero uno cuando no tiene la fuente que sea del radionucleido de trabajo, lo que hace es una verificación del activismo. Ojo que existen lugares como por ejemplo Argentina que tiene disponibles centros que uno puede llevar el activímetro o que inclusive ellos van a tu laboratorio y te lo calibran. No es el caso de Uruguay y creo que tampoco es el caso de la mayoría de ustedes. Sí, hay más países. En Cuba también tienen laboratorios de meteorología de radiaciones. En Brasil seguramente también tienen. En Colombia no estoy segura, pero debe haber en varios países laboratorios de meteorología. Que esos son los que te hacen la verdadera calibración del equipo. Totalmente. No hay más preguntas en el chat, Ana. Leí todo. A ver, hay un nuevo mensaje. Acá dice alguien TecDoc 602 para los controles de calidad de los activímetros. Sí. Si se manejan viales, mejor las fuentes tipo vial, se utilizan unidosis mejor tipo lapicera. Y Laura López indica que en Colombia algunas instalaciones lo hacen, mueven la fuente y se hacen los controles de calidad en las radiofarmacias, pero son muy pocas. ¿Y no se los exigen, Laura, en Colombia, que la legislación es tan exigente? Obligatorio. Sí, claro, los controles de calidad de los equipos en general son obligatorios en las... ¿Recuerdan cuando Laura, sí.
Claro, en Argentina acá nos dicen, está el laboratorio de metrología de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se saca un turno y se dice qué isótopo se va a usar y ellos te lo hacen la calibración, claro. No, Pero pero sí. en Colombia desde el 2011 más o menos no se calibran activímetros, solamente están obligados a hacer los controles de calidad bajo el texto. Las verificaciones que decía Emilia. Exactamente, pero entonces cada una de las instalaciones, tanto en medicina nuclear convencional, pues como tal, o las radiofarmacias, son el kit de fuentes para hacer esos controles de calidad. Pero Claro. eso es lo que es obligatorio por ahora en el país. Algunas instituciones que no tienen las fuentes, lo que hacen es, no sé, cogen una radiofarmacia y la radiofarmacia les manda las fuentes y ellos hacen Sí, sí. el control de calidad y se las devuelven. Pero Claro. pues la verdad son muy pocas. Claro, entonces es lo que decía Emilia, en ese caso es una verificación, no es una calibración. Las calibraciones es como, como ponen ahí en Argentina, cuando hay un laboratorio especializado de metrología que tiene fuentes calibradas, certificadas, ¿no? Que no es lo mismo que las fuentes que venden para que tengas en tu laboratorio y verifiques. A ver. Claro, Malú, nosotros en Argentina hacemos las dos cosas, la calibración por el Claro, laboratorio de claro, las dos metrología, cosas son pero necesarias, claro. Lo que pasa es que si no tenés el laboratorio de metrología, tenés que quedarte con la verificación. sí. Sí. En Tenemos Colombia una mano levantada. En Colombia antes lo hacía el laboratorio de calibración dosimétrica, pero desde el 2011 no lo hace. Apenas ahorita están tratando de volver a Sí, retomar. nosotros en Uruguay no tenemos tampoco No. un laboratorio de referencia que haga eso. Malupe Ruiz, una mano levantada por ahí. Fue la que habló recién, Sí, creo. buenas tardes o buenas noches. No. Yo hice una pregunta hace un rato que no Ok. correspondía al tema, pero era algo que me surgió desde todo el curso. Entonces, pues, muchas gracias. Soy de Colombia también. Estoy en radiofarmacia, pues, muy básica de primer nivel, que solo inyecto. He aprendido mucho de ustedes, les agradezco porque nunca he trabajado en una radiofarmacia de producción como tal, solo uso el producto, soy tecnóloga en medicina nuclear. Respecto a lo que hablan, pues yo creo que eso también depende de los servicios, pero acá en el servicio en el que trabajo, sí tenemos la fuente de cesio Claro, para hacer verificar. la Claro. verificación diaria Para del verificar. activímetro, Claro. pues la hace el físico médico, pero nosotros también pues lo sabemos hacer. También se hacen las pruebas trimestrales para ver la reproducibilidad, que se pide una fuente a la radiofarmacia que nos suministra siempre el material, pues para hacer la verificación, lo que habla usted de la tendencia. Y también tengo entendido, tenemos 2 activímetros que se llevan al Instituto Geológico Colombiano, antes llamado Ingeominas. Ellos supongo son los que tienen esas fuentes y son los que realizan las calibraciones de todos nuestros equipos, incluyendo el activímetro y los medidores de radiación, porque como también hablan, pues eso tiene a veces cambios, y creo que en una clase también lo nombraban, que hay unos factores de calibración, que asimismo el físico utiliza de acuerdo a cada medición, porque eso mismo sirve cuando uno va a hacer ya la dispensa de residuos, sí, que pues no hace parte de lo que estamos hablando, pero sí acá, por lo menos yo estoy en Bogotá y en el centro en el que trabajo sí se hace todo eso. Y también pues el QANUS lo exige y hemos hecho esos controles de calidad, pues esas auditorías, perdón, basadas en el QANUS que también lo piden, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí, por eso sí, sí. muy bien. Gracias. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, si no tienen más preguntas o más comentarios, fue un gusto compartir con ustedes.
ya vemos que hay mucho interés y muchos otros temas. Nosotros elegimos estos Sí. temas de buenas prácticas porque nos pareció que era importante compartir cuáles son los lineamientos internacionales de buenas prácticas para radiofarmacia, sobre todo para radiofarmacia hospitalaria, la que maneja Tecnesio, los lugares más pequeños, donde a veces es difícil tener todas las condiciones, pero es importante ir empezando de a poco a tener algunas condiciones mejores, pero claro, nos damos cuenta claramente que hay interés en muchos otros temas, y bueno, será en algún otro curso posterior que se puedan abordar algunos de esos temas. No sé si hacen algún tipo de encuesta entre los participantes. Eso no le preguntamos a Sí. Ismael. Ismael me dijo que sí, que él después le va a pasar una encuesta y bueno, ahí ustedes pongan los intereses de ustedes para poder ver de armar algún otro curso. Pero preguntaron algunas cosas que sí, que claro, que amerita un curso entero de cosas. Efectivamente, va a haber está les Ismael. pido disculpas que estoy en la calle, va a haber una encuesta de satisfacción en la cual, bueno, todos los participantes, bueno, opinarán sobre el curso y también sobre temáticas relacionadas que tengan interés en la realización de nuevos cursos. Por supuesto que eso siempre está en tela de juicio. Muchas gracias. Yo te voy a pasar el PDF de la clase esta de intercambio porque está como el resumen, y bueno, y también va a estar el video de esto. Sí, por supuesto, esto también va a Yo ser eso ya lo hago ahora, ya lo paso material. PDF y te lo mando por correo. Exacto, va a ser material que ellos también, ustedes, los participantes, Puedan ver ese también van a resumen. tener en el Classroom hasta que cerremos el Classroom, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Un gusto y bueno, seguimos A las en órdenes. contacto. Chao. Gracias, buenas Chao, noches. buenas noches, descansen. Adiós, muchas gracias.